Bienvenidos a tu capítulo semanal de Finanzas con Fe. Hay un principio financiero que hoy cualquier asesor de inversiones te va a explicar con gráficas, porcentajes y proyecciones a 30 años. Le llaman interés compuesto, y muchos lo consideran el descubrimiento más poderoso del mundo financiero moderno. Pero lo que casi nadie te dice es que ese mismo principio ya estaba escrito en la Biblia miles de años antes de que existiera el primer banco. Jesús lo enseñó usando una palabra mucho más sencilla que interés compuesto. Lo llamó sembrar y cosechar. Y si entiendes la lógica espiritual detrás de esa enseñanza, vas a entender exactamente por qué el dinero, cuando se administra con sabiduría y con fe, tiene la capacidad de multiplicarse de una manera que parece casi sobrenatural. No estoy hablando de una fórmula mágica para hacerte rico de la noche a la mañana. Estoy hablando de un principio que funciona exactamente igual en la naturaleza, en las finanzas y en la fe. Porque todos esos sistemas fueron diseñados por el mismo Dios que entiende perfectamente cómo funciona la multiplicación. Hoy vamos a ver, con ejemplos prácticos y con números reales, cómo el interés compuesto funciona en una cuenta de inversión, y cómo ese mismo principio está reflejado palabra por palabra en las enseñanzas que Jesús dio hace más de 2000 años sobre la siembra, la fe y la multiplicación. Empecemos con la mecánica básica del interés compuesto, porque entender los números es la base para entender después la profundidad espiritual detrás de ellos. Si inviertes $1000 con un interés anual del 10%, al final del primer año no tienes solamente $100 de ganancia. Tienes $1100 en total. Pero al segundo año, ese 10% no se calcula sobre los $1000 originales, sino sobre los $1100 completos. Eso significa que ganas $110, no 100. Parece una diferencia pequeña, pero esa pequeña diferencia es exactamente el secreto de todo el sistema. Si llevas ese mismo principio a 30 años, sin agregar ni un solo dólar adicional, esos $1000 originales se convierten en más de $17,400. No porque hayas trabajado más. No porque hayas invertido más dinero. Sino porque dejaste que la ganancia generara más ganancia, año tras año, de manera silenciosa y constante. Eso es exactamente lo que separa a las personas que entienden el dinero a largo plazo de las que solo piensan en el corto plazo. Ahora quiero que lleves esa misma lógica matemática a la parábola del sembrador que Jesús contó en Mateo capítulo 13. Una semilla cae en tierra fértil y produce, en algunos casos, 30, 60 o incluso 100 veces lo que se sembró originalmente. Jesús no estaba hablando solamente de agricultura. Estaba revelando un principio universal de multiplicación que aplica exactamente igual al dinero, al tiempo, a las habilidades y a la fe misma. La diferencia clave entre el interés compuesto financiero y el principio espiritual de sembrar y cosechar no está en la mecánica. Está en el tipo de semilla que decides plantar. En las finanzas, la semilla es el dinero que decides invertir en lugar de gastar de inmediato. En la fe, la semilla puede ser tu tiempo, tu generosidad, tu disciplina espiritual, o las decisiones pequeñas de obediencia que tomas todos los días sin ver resultados inmediatos. Hay una razón por la que la mayoría de las personas nunca experimentan el poder del interés compuesto, y es exactamente la misma razón por la que muchas personas nunca experimentan el poder de sembrar espiritualmente. Quieren la cosecha sin esperar el tiempo de crecimiento. Retiran su inversión demasiado pronto porque el progreso de los primeros años se ve casi invisible. Y en la fe pasa exactamente lo mismo. Sembramos una oración, una decisión correcta, un acto de fe, y cuando no vemos resultado inmediato, asumimos que no funcionó y dejamos de sembrar. Mira esta gráfica con atención. En los primeros 5 años de una inversión a interés compuesto, el crecimiento se ve casi plano, casi imperceptible. La línea apenas sube. Pero entre el año 20 y el año 30, la curva se dispara de una manera que parece casi explosiva. Eso no es magia. Es matemática acumulada que finalmente se vuelve visible. Y exactamente así funciona la fe. Los primeros años de siembra espiritual se sienten lentos, casi inútiles.
Pero el fruto compuesto de años de fidelidad termina produciendo una cosecha que parece desproporcionada comparada con la semilla original. Proverbios 13:11 lo dice de una manera que conecta perfectamente ambos mundos. El dinero ganado con fraude disminuye, pero el que ahorra con esfuerzo lo aumenta. La palabra clave ahí no es ganar rápido. Es ahorrar con esfuerzo, sostenido, constante, paciente. Eso es literalmente la definición bíblica del interés compuesto, escrita siglos antes de que existiera la palabra finanzas como la conocemos hoy. Y aquí está donde la fe y el dinero se encuentran de una manera que pocos predican. Si entiendes que Dios diseñó el principio de la multiplicación compuesta tanto en la naturaleza como en las finanzas, entonces empezar a invertir, aunque sea con poco, aunque sea lento al principio. No es una distracción de tu fe. Es una expresión práctica de la misma sabiduría que Dios puso en toda su creación. Sembrar dinero hoy, con paciencia, es obedecer el mismo principio que sembrar una semilla en tierra fértil. Quiero mostrarte un ejemplo práctico que une ambos mundos perfectamente. Imagina que decides invertir el equivalente a un café diario, unos $5, todos los días, durante 30 años, con un rendimiento promedio del 8% anual. Esos pequeños $5 diarios, que parecen insignificantes, se convierten en más de $220,000 al final de esos 30 años. No porque el monto diario fuera grande, sino porque fuiste constante y dejaste que el tiempo y la multiplicación hicieran el trabajo pesado. Eso es exactamente lo que Jesús quería que entendiéramos con la parábola de los talentos. El siervo que recibió 5 talentos los invirtió y los duplicó. El que recibió 2 hizo lo mismo. Pero el que recibió 1, por miedo, lo enterró sin hacer nada con él. Y cuando el Señor regresó, no castigó al siervo por no tener suficiente. Lo castigó por no haber hecho nada con lo poco que tenía. La fe financiera no se mide por cuánto tienes para empezar. Se mide por qué haces con lo que ya tienes en tus manos. Esto significa que la pregunta más importante que puedes hacerte hoy no es cuánto dinero tienes disponible para invertir. Es si estás dispuesto a empezar con lo poco que tienes, confiando en que el mismo Dios que diseñó la multiplicación en la naturaleza, en las parábolas y en las finanzas, va a honrar tu fidelidad constante a lo largo del tiempo, aunque los primeros resultados se vean prácticamente invisibles. Y quiero que conectes esto con algo profundamente espiritual. Cada decisión financiera sabia que tomas hoy, cada dólar que decides sembrar en lugar de gastar impulsivamente, cada acto pequeño de disciplina financiera, no es solamente una estrategia de dinero. Es un acto de fe que declara que confías en el tiempo de Dios más que en la gratificación inmediata. Y esa misma fe, aplicada consistentemente, es exactamente lo que separa a quienes ven multiplicación en sus finanzas de quienes pasan toda su vida sembrando sin nunca esperar lo suficiente para cosechar. Quiero que te quedes con algo muy claro antes de terminar este video. El interés compuesto no es un secreto exclusivo de Wall Street ni una estrategia reservada para los que ya tienen mucho dinero. Es un principio que Dios diseñó desde el principio de la creación y que aplica exactamente igual si lo usas con $5 al día o con $5,000 de inversión inicial. La clave nunca fue la cantidad. Siempre fue la constancia y la paciencia para dejar que el tiempo haga su trabajo. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra sembrar. Solo eso. Así sé que este mensaje llegó a quien estaba listo para entender que la fe y las finanzas no son enemigas, sino dos expresiones del mismo principio divino de multiplicación. Y si todavía no te has suscrito a Palabra de Poder, este es el momento perfecto. Porque seguimos desenterrando cada sábado verdades que unen lo espiritual con lo práctico de una manera que pocos canales se atreven a explicar con números reales. Quiero retarte con algo concreto antes de que cierres este video. No te pido que inviertas miles de dólares que no tienes. Te pido que identifiques una sola semilla que puedas empezar a sembrar hoy, sea financiera, espiritual o ambas al mismo tiempo. Puede ser abrir tu primera cuenta de inversión con lo mínimo que tengas disponible. Puede ser decidir ser constante en una disciplina espiritual que has abandonado. El principio es exactamente el mismo. Lo pequeño, sembrado con constancia,
termina produciendo una cosecha que la mente humana difícilmente puede proyectar al principio. Recuerda que ni la naturaleza, ni las finanzas, ni la fe, premian la prisa. Premian la fidelidad sostenida en el tiempo. Dios no diseñó el interés compuesto para los que quieren resultados instantáneos. Lo diseñó para los que están dispuestos a confiar, sembrar y esperar con paciencia mientras el tiempo hace exactamente lo que fue diseñado para hacer. La semilla más pequeña, sembrada con fe y constancia, siempre termina siendo más grande que el miedo que te impedía sembrarla. Si este video te ayudó a ver el dinero de una manera diferente, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesita entender que sembrar con fe y sembrar con sabiduría financiera son el mismo principio. Suscríbete a Palabra de Poder si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Y déjame en los comentarios qué semilla vas a empezar a sembrar esta semana. Nos vemos el próximo sábado. Y mientras tanto, siembra con paciencia. El tiempo y la fe siempre terminan multiplicando lo que el miedo quería mantener pequeño.